podías morirte de un tipo, algo que yo no sabía. Lo que sí sé es que supuestamente asustándose uno puede curarse, o sea, uno nos miramos en el espejo. Bueno, hablemos de tecnología. Vamos a mostrarle a continuación algo que puede ayudar y mucho a la medicina, porque la tecnología podría darnos la posibilidad de mover un músculo que está muerto. Esto porque a través de una colocación de un chip en el cerebro permite generar estímulos eléctricos que hacen que el músculo se pueda mover. Es el caso de un hombre que fue utilizado como prototipo. De hecho, esto aún es un prototipo, pero podría en el futuro salir al mercado y ayudar a miles de personas a recuperar la movilidad de algún músculo. Veamos el material. Un hombre de 23 años que estaba inmovilizado logró mover su mano por primera vez en 4 años, tras la implantación de un chip en su cerebro. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio y del Instituto Battelle R&D desarrollaron la tecnología NeuroBridge. El chip lee la actividad eléctrica en el cerebro y envía señales a una especie de manga en el antebrazo, lo que estimula el movimiento del músculo en la extremidad. Los médicos esperan que una vez finalizado el periodo de pruebas, esta tecnología pueda ayudar a personas en situaciones similares.